Sí, profesor, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues como pueden observar aquí tenemos pues noticias del triunfo del movimiento al socialismo, del MAS en Bolivia. Y pues quería empezar con este breve comentario de por qué es importante y pues también mezclarlo con una historia particular de este curso, ¿no? Y pues ustedes recuerdan que hemos aquí utilizado esta maderita que viene del sur de nuestro subcontinente. Y pues bueno, pues esta como también el copal y como otras sustancias, pues son utilizadas, ¿no? Por otras cosmovisiones y su quema y sus aromas en realidad significan pues una interconexión multidimensional, ¿no? Es decir, una visión diferente de lo que estamos acostumbrados a la unilateralidad del proceso de valorización, ¿no? Y bueno, pues obviamente que también en este curso hemos estado encendiendo clase por clase, algunas veces antes, algunas veces durante o después, pero siempre pues abriendo esta dimensión porque pues la consideración cooperativa, colectiva, histórica, son cosas muy importantes para la actividad política de los pueblos, ¿no? Es decir, la política no solamente es una política nacional que está metida en una urna nacional, sino que pues lo que está pasando en los demás países en sus procesos sociales impacta, ¿no? Es como cuando se habla del sistema natural, pues si de repente los aguacateros empiezan ahí a consumir aceleradamente el agua, ¿no? Y empieza a haber un proceso de economía de depredación. Pues obviamente que la falta de un bosque en Michoacán, digamos, tiene un impacto en lo que puede ser también el desenvolvimiento de las partículas suspendidas en aire en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? La contaminación. Es decir, lo que pasa en un lugar impacta en otro totalmente diferente. O como también, no sé si pudieron ver las imágenes en el internet de que el desierto del Sahara termina haciendo actividad importante para el Amazonas, ¿no? De continente a continente. Es decir, por eso hemos insistido en este curso que partimos siempre de esta categoría del sistema natural cósmico porque somos una unidad natural, somos una unidad social y somos, por supuesto, también una unidad política, ¿no? Y entonces, pues el 10 de noviembre, si la memoria no me falla, más o menos hace casi un año, pues imagínense, Bolivia como referencia, pues había estado desarrollando una experiencia muy interesante de conocer el milagro económico de Sudamérica, un pequeño país que había estado todo el tiempo entre procesos de golpes de estados unos contra otros, una inestabilidad política muy fuerte. En 2005 llega Evo Morales junto con García Linera como vicepresidente. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pues García Linera, aparte de vicepresidente, pues es un colega marxista, ¿no? Entonces, que ha hecho mucha labor. Estuvo aquí en la UNAM, ¿no? Se desarrolló aquí en la UNAM y pues de alguna otra manera pues lo que significó ahí la aplicación de este cambio. En 2005, insisto, pues viene un proceso económico muy fuerte y Bolivia empieza a crecer a tasas que no crecen los demás países, ¿no? Tan fácilmente, ¿no? Entonces, pues tasas arriba, alrededor del 5, 6%, desarrollando, poniendo de pie, humildemente, porque es un país muy pequeño, pero que demostrando que se puede tener una política alternativa, pues obviamente que eso impactó, como siempre, en las élites que dominaban, pues obviamente que si hay un Estado de carácter nacional
colectivo, con un planteamiento político diferente, pues imagínense, es movimiento al socialismo, pues digamos que tocó muchas fibras sensibles y pues las últimas noticias económicas de Bolivia era pues que estaban desarrollando ya su primer carro eléctrico, es decir, produciendo, desarrollando industria, y pues obviamente que eso no quiere decir que no existiesen problemas, siempre, siempre va a haber problemas, sobre todo cuando estás en un proceso de abandonar una formación económica por otra, ¿no? Ahora para ustedes es totalmente claro la lectura que tuvimos, que ahí muy amablemente recibí sus síntesis críticas y pues si se dan cuenta, ahí lo que estamos haciendo es hacer un zoom más preciso para ver cómo es que se producen los cambios de fase histórica, ¿no? O sea, cómo se transita hacia otro tipo de países. Entonces, en ese sentido, dominar, ¿no? La industria, dominar la maquinaria es dominar al capital y cuando se domina el capital es el primer momento para poner el pie hacia otro lado, ¿no? Es decir, aquí se ha insistido pues en el tipo de relación de poder que existe. Entonces, como estamos hablando del sistema capitalista como este proceso de relaciones de poder, por eso la subsunción ha sido un tema importante a considerar, ¿no? Pero bueno, regresando, pues se da también a conocer el asunto del litio, ¿no? Ustedes, como saben, en el desarrollo del sistema capitalista, siempre tiene un lugar especial los energéticos, vamos a decir, la canasta de energéticos que van acompañando el proceso de producción del sistema capitalista como un todo, ¿no? Obviamente que en un primer momento el carbón, ¿no? El carbón tiene esta facultad y el carbón pues obviamente que se va a volver muy importante, se va a perseguir, ¿no? Es decir, si un país tiene carbón se vuelve un lugar propenso a las invasiones, ¿no? Porque insisto, la perspectiva siempre es ver el fenómeno económico social como un todo mundial. Por lo tanto, en el momento en el cual Bolivia se reconoce como que está pudiendo desarrollar industria y tiene muchísimo litio y el litio considerado como un energético importante al día de hoy, decíamos ahorita del carbón, luego por supuesto el petróleo, todo el mundo lo, lo concebimos más fácilmente como el energético madre, por así decirlo. Y pues ahora con la revolución tecnológica última, que se habla ya ahora de la 5G y que el Internet de las cosas, ¿no? Y bueno, pues otros productos que derivan de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, toda una nueva circunstancia donde se necesitan muchos aparatos y gadgets móviles, por lo tanto necesitan batería. Pues el litio es uno de los energéticos que se ve que en el futuro inmediato van a cobrar especial importancia, ¿no? Entonces, pues bajo esta circunstancia es que el 10 de noviembre del año pasado, pues recibimos una triste noticia, ¿no? Porque pues se había dado un golpe de Estado, ¿no? Es decir, se había desconocido todo el orden constitucional, esto es lo que significa un golpe de Estado, con el apoyo de la fuerza, es decir, con la milicia, ¿no? Los golpes de Estados militares, ¿no? Entonces, aquel fantasma que sufrió tanto nuestra región en su terrible historia, pues ahora volvía a ocurrir en pleno siglo XXI y se le arrebató el poder popular, esta visión además nueva del Estado plurinacional, de reconocer las distintas diferencias regionales, culturales, aunque éstas sean una unidad, reconocer pues la diversidad, ir avanzando en una cosmovisión de desarrollo económico donde también se considera a la naturaleza como un sujeto de derechos. Entonces, todas esas cosas, insisto, pues han sido siempre un planteamiento muy importante de las hermanas y los hermanos bolivianos, ¿no? Entonces, pues muy triste, se vivió eso de inmediato cuando llegó Yanine Áñez, que fue la que se autoproclamó presidenta, pues empieza a abrir
otra vez el proceso de privatización. Ustedes, como saben, el proceso de privatización es el primer elemento que viene a la mente cuando hablamos de lo que conocimos como el periodo neoliberal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Las industrias más importantes de la nación no son para aprovechamiento del Estado, sino son para aprovechamiento de transnacionales, ¿no? Que por lo regular, obviamente, siempre tienen una característica sumamente desventajosa para las poblaciones, ¿no? Que los recursos naturales, el ecosistema, la mano de obra, la perspectiva, pues, de toda una sociedad, genera las ganancias para ser privatizadas de forma concentrada, ¿no? Entonces, en estos empresas transnacionales, que pues lo único que van haciendo es yendo para acá, para allá, así como antes teníamos la idea colonial de que se iban ahí casi casi las carabelas, ¿no? Como el símbolo del viaje, del gran viaje interoceánico, ¿no? Que además estas actividades coloniales han pasado a nuestra historia como leyendas y grandes aventuras, ¿no? Entonces, pero en realidad, ¿qué significan estos primeros lazos coloniales, ¿no? De ir a explotar territorios externos. Pero bueno, ahora en el siglo XXI, pues eso se ha hecho mucho más fuerte con este gran autómata, ¿no? Este concepto de la tecnología del gran autómata que se dedica, que puede ir de un lado a otro cada vez más rápidamente con el desarrollo de los medios de comunicación, para ir a hacer estos aprovechamientos. Entonces, privatizar significa volver vulnerable de este poder de carácter transnacional, ¿no? Entonces, de inmediato, otra vez en Bolivia, destruyendo todo lo que costó desarrollarse ahí, y pues bueno, pues una situación de mucha inestabilidad, de simulación democrática, es decir, ahora la novedad de este golpe de Estado fue que pues no es que estaba el militar así, ¿no? Como en tiempos de Pinochet, ¿no? Que salían todos o en la Argentina, ¿no? Este, y pues ahora llega como si el golpe de Estado pudiera ser parte de ser considerado un proceso democrático, ¿no? Entonces llega una mujer, ¿no? Llega un grupo político y empiezan a actuar como si hubieran ganado las elecciones, es decir, hablando de democracia, hablando de respeto y no sé qué, teniendo que jugar el juego de la democracia como un plugin, ¿no? En una app, que sus objetivos son golpistas, de violencia y de entrega de recursos, pero que mantienen y tienen que mantener una especie de fraseología, ¿no? Que va acorde al proceso democrático, ¿no? Entonces, así se estuvo un año, la verdad, y ayer por la noche se dieron elecciones y, pues bueno, dicho sea de paso, pues Evo Morales lo exiliaron. De hecho, estuvo en México, ¿no? Se recibió porque la pretensión de un golpe, pues es eliminar, entonces estaba en riesgo su vida. O sea, incluso semanas antes tuvo Evo Morales un atentado, un helicóptero al que se subió, hubo una falla mecánica, es decir, había una intentona directa de asesinato y pues sale, ¿no? Lo recibe en nuestro país, ¿no? Ese fue el lugar donde, donde fue recibido, posteriormente fue a Cuba y posteriormente fue a Argentina, pero bueno, empezó este periplo, ¿no? Del exilio y pues se generó ahí una dupla como candidatos porque no querían que participara de ninguna manera Evo Morales, pues le tenían miedo, ¿no? Porque sabían que electoralmente no le podían ganar y se genera esta nueva elección, porque les digo, pues como tienen que estar jugando la democracia, pues tienen que aceptar mínimamente las condiciones elementales constitucionales en referencia al orden electoral, ¿no? Entonces, pues es tan avasallador que, pues obviamente que una de las reglas, y que eso también lo conocimos aquí en México, si los resultados electorales son así apenas diferentes, vamos a decir 5% de diferencia, pues obviamente que existe el grado de libertad para que la institución pueda manipular
para determinar el ganador. O sea, puede hacer ahí triquiñuelas, no lo puede hacer tan abiertamente porque ya hay muchos ojos por aquí, por allá, pero sí hay mucha maña. Pero pues vamos a decir nosotros que el sistema electoral capitalista tiene unos grados de libertad, esto para los que están estudiando ahí estadística y la econometría, nos estaremos entendiendo perfectamente. Se tiene un grado de libertad, un nivel de confianza del 95%, y bueno, ese grado de libertad siempre es utilizado como arma, ¿no? Los grupos políticos lo pueden hacer que se vaya en un sentido y otro. Y más cuando son los propios militares los que están interviniendo, ¿no? Como en el caso de Bolivia. Entonces, por lo tanto, la regla dice, pues, que para que tú puedas saltarte de esa captura de poder, ¿no? En términos electorales, necesitas una gran cantidad de votos avasalladora. Es decir, necesitas distancias muy importantes. Es decir, no solamente tienes que ganar el 50 más 1, o sea, tienes que demostrarlo para el pueblo, para el capital sí es 50 más 1. Pero para el trabajo, para la población, pues tiene que ir casi 70-30. O sea, verdaderamente tiene que ser avasallador. Es lo que se vivió en México en 2018. Y acá vuelve a ocurrir. Entonces, ayer por la noche se cierran las casillas y a las 2 horas tienen que sacar como el resultado preliminar, pero que ya por lo regular marca la tendencia, que es la salida de boca de urna. Y pues esa la tienen que hacer de volada. Es como el primer elemento que además garantiza que mientras más pequeño el tiempo entre el cierre y esa primera tendencia, ayuda a transparentar el proceso, ¿no? O sea, va a plantear que si de repente hay un cambio radical de tendencia, hay algo raro que se haya gestado. Entonces, es muy importante que salga rápido. El gobierno de facto, Yanine y aliados, se tardan en sacar este anuncio. Este, y eh, pues hay un silencio, se empieza a preocupar todo el mundo porque dice, pues ahora qué está pasando. Hay otra vez imágenes corriendo por la red de que los militares están en las calles. Es decir, la pregunta es, ¿se va a permitir? ¿No se va a permitir? Vamos a ver otra vez sucesos de violencia. ¿Qué va a pasar? ¿No? Pero entonces este silencio súbitamente ahí por las 11 de la noche más o menos, surge la noticia así de repente, ¿no? Sale este resultado que tiene que salir. Además, recuerden que en los procesos, pues hay observadores internacionales, ¿no? Es decir, tienes grados de libertad, pero no los tienes tantos, ¿no? Cuando le tienes que jugar ahí a la democracia, ¿no? Entonces, pues surge este momento avasallador, ¿no? Se da esta teoría del avasallamiento electoral, así le podemos llamar. Y pues regresa Luis Arce del movimiento al socialismo a la democracia, ¿no? Y a una senda de plantear nuevas posibilidades. Es decir, Bolivia ya en el pasado demostró cambios acelerados en su estructura económica. Y bueno, eso pues por un lado, pues nos dice pues el sí se puede, y la otra es que es un gran laboratorio para entender cómo se pueden aplicar políticas diferentes, radicalmente diferentes con respecto a lo que hasta ahora hemos conocido en la experiencia neoliberal en nuestros países, ¿no? Entonces, viendo la regional, tenemos ahora México, tenemos Argentina, tenemos Bolivia, y pues digamos que hasta ahora ya habían empezado a tener un diálogo Argentina y México, es decir, se fundó recientemente esta empresa aeroespacial binacional, y pues ahora Bolivia entra a un momento en el cual también va a empezar a dialogar con estos países para generar otro tipo de conexiones. Recuerden que ahora va a ser más proclive a hacer cosas con Sudamérica porque pues el poder, el imán de Estados Unidos está cambiando su polaridad, y que pues simplemente pues China tiene una capacidad también muy importante de inversión en el extranjero, ¿no? Entonces, pues imagínense ustedes que esto hablamos de un cambio regional geopolítico pues muy interesante para la región, ¿no? Así como decíamos hace ratito, el Sahara
poliniza el Amazonas, el triunfo del MAS también poliniza la actividad política en nuestros países, ¿no? Así que, pues, me quería platicar esta breve historia, pues atendiendo también a que, pues, nuestro objeto de estudio está en constante transformación, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que estar siempre reflexionando económicamente, pero siempre haciendo una lectura geopolítica, ¿no? Es decir, siempre hay que tener esta perspectiva para no perdernos, ¿no? Y quiero aprovechar aquí para, pues, también ahí hacer algunas recomendaciones bibliográficas antes de pasar a comentar la lectura del día de hoy, de la subsunción formal y real, pero bueno, era importante mencionar esto de Bolivia. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, puede decirlo también en cualquier momento, si quiere esperar al final, sin ningún problema, ¿no? Mientras tanto, pues les voy aquí compartiendo. Este libro lo compré ayer ahí en el Fondo de Cultura Económica. Está bueno. Élites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XXI. La alternativa a la democracia económica, de Andrés Solimano. Andrés Solimano es doctor en economía del MIT, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero bueno, pues ahí está. Vamos a decir, también anda ahí en Flaxo, Chile. Es decir, es un personaje así a primera instancia, porque no lo conocía yo particularmente, pero sabiendo más o menos un poquito ya ir revisando, pues incluso hasta acá atrás dice, no, pues este es un complemento al libro del Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, ¿no? Es decir, una reflexión contemporánea crítica de la economía mundial, pero digamos que no tan fuera del establishment, ¿no? Que si nomás tenemos claro eso, que puede haber ahí algunas concepciones todavía desarrollistas y con algunos elementos que tendrían que entrar a debate, es un muy buen recurso para ubicar, ¿no? Cómo ha ido evolucionando históricamente el sistema. Es decir, es una muy buena fuente de información para poder ir teniendo esta perspectiva geopolítica, ¿no? Que comentábamos recién. Entonces, si lo pueden adquirir, no está tan caro, como 200 y algo. Bueno, todos los libros son caros, ¿no? En realidad en este país, pero digamos que en el mercado actual, pues no tanto. Pero bueno, ahí hay una opción, ¿no? Lo importante, recuerden, es tener variedad, ¿no? No se trata de que nomás leamos lo que se ajusta a nuestra bandera, sino que hay que ver distintas banderas siempre. Y bueno, también me encontré estos libros del Zorzal. Estos vienen de Argentina, entonces estas cosas también muy interesantes. Está de este lado, metáforas y modelos científicos, el lenguaje en la enseñanza de las ciencias. Por eso, si se dan cuenta aquí en estos cursos, pues utilizamos mucha metáfora, utilizamos mucha analogía, ¿no? Y es una forma de ir trabajando la ciencia y el conocimiento sobre todo este modelaje, ¿no? Al final de cuentas, lo que aquí planteamos con cada categoría, pues es un modelo, ¿no? Es un modelo para pensar la realidad, ¿no? Y este pensamiento único y diálogo cotidiano, ¿no? De Rodolfo Mogilansky, es la ilusión del absoluto y el sentido común. Es decir, es un libro que está hablando de cómo muchas veces estamos en las discusiones cotidianas, ¿no? Esto nos ocurre a todo mundo. Sobre todo piensen en una discusión, en un debate familiar, ¿no? Que de repente son de los más intensos cuando hay diferencias, porque como que de repente uno siente que pues por haber estado ahí en la unidad familiar, todo el mundo pensamos igual, ¿no? Y pues resulta que ni ahí es posible el pensamiento único, ¿no? Entonces, pues obviamente que las discusiones siempre van a ser muy complicadas si se considera que nada más hay una realidad absoluta que es la verdadera, ¿no? O que solamente hay una forma de pensarla correctamente, ¿no? Entonces, pues de eso va el libro, ¿no? De tomar conciencia de ello, porque en la medida en que asumimos que el otro está viendo lo mismo que nosotros, pues entonces
no explicamos, ¿no? Y no nos comunicamos de la mejor forma, ¿no? Y ya por último, ¿no? También este combo, este es un combo de unos autores que no conocía, pero bueno, ustedes deben saberlo, son del CIDE, las dos publicaciones. Una es La máquina de la desigualdad, pues ahí un entendimiento de la carga, de las cargas administrativas sobre los procesos democráticos, ¿no? Es decir, pues obviamente que el subdesarrollo y el neoliberalismo toca cada uno de los filamentos, ¿no? Del organismo administrativo también de la economía, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que hay que discutir ahí con respecto a lo que reproduce, pues, ¿no? El Estado a través de su órgano administrativo y que pues tiene que tener también una discusión, ¿no? Y este otro, la lógica de la disciplina, que también es un poquito más en el sentido de empezar a pensar de nueva cuenta en el tema de las reformas administrativas. Es decir, creo que en el curso pasado, también los que no estuvieron, se los puedo pasar con todo gusto, si me mandan ahí un mensaje en el grupo, un texto que hablaba sobre China, ¿no? Y que está hablando, pues, cómo es una cosa diferente, hay planes quinquenales, hay discusiones, hay procesos, pues, intensos. Y uno de esos grandes procesos intensos es de que cada cierto tiempo tenía que existir una reforma administrativa para que pudiera ordenar de otra manera el tejido económico, ¿no? Entonces, la reforma administrativa es la reflexión de, dada un tipo de fuerza productiva en cooperación, dado cierto tipo cooperativo de una fuerza productiva alcanzada, también va a corresponder un tipo de reforma administrativa. Yo siento que hemos sido lentos con ese tema y bueno, se quiere profundizar aquí con este libro, La lógica de la disciplina, el capitalismo global y la arquitectura del gobierno, de Alasdair Roberts, pues para ver qué podemos plantear ahí en ese sentido, ¿no? Recuerden que el conocimiento, si no se piensa en el sentido de la praxis, de la aplicación, pues no es conocimiento, ¿no? Es, diría Marx, plena reflexión escolástica, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero bueno, hasta aquí esta primera parte. Si les parece, si vamos a suspender 1 minuto y medio, nada más por si alguien necesita ir rápidamente por su vaso de agua y hacemos el comentario sobre la lectura del día de hoy, si les parece. ¿Vale? Entonces, ahorita en 1 minuto, no se vayan, corran nada más y ahorita continuamos. Primera llamada, no se crean. Ahora sí, regresamos, todavía tenemos 20 segundos, pero bueno, aquí para, para empezar en tiempo y forma esta reflexión. Y bueno, la verdad es que de este texto, bueno, pues primero tengo así una curiosidad nada más ahí, un detalle. Alguien que me diga, ¿quién es el autor de esto que leímos?
¿Tiene nombre de Echeverría Bolívar? Ok. ¿Alguien más? Pues es una extracción, ¿no? De un escrito de Marx. Es correcto, compañero. ¿Quién dijo eso? Yo, Sandra. Sandra. Sí, sí, bueno, ahí hay una combinación de estas dos respuestas, ¿no? Obviamente, pues ahí dice selección, traducción de Bolívar Echeverría. Sin duda que esto es muy importante y ahorita vamos a decir por qué, pero sí, efectivamente, se trata de una reflexión de los escritos preparativos del Capital hacia 1861-63, el Capital sale en 1867, y entonces esta redacción, el Capital tiene distintas redacciones, distinta evolución de su desarrollo y aquí lo que está Marx desarrollando en esa selección en particular es la reflexión sobre sobre qué significa el capital desde la perspectiva del gran autómata, es decir, desde su expresión tecnológica. Está diciendo particularmente a qué nos referimos con el sistema capitalista, ¿no? Y sí, efectivamente, pues las elecciones de Bolívar Echeverría, y quiero decir dos cosas al respecto. Uno, pues Bolívar Echeverría es muy importante para nosotras y nosotros porque pues es un filósofo de origen ecuatoriano que también estuvo en México, así como decíamos hace ratito de García Linera, ¿no? Que del sur se hizo aquí en nuestra máxima casa de estudios. Eh, este, pues también tuvimos la fortuna de tener a Bolívar Echeverría dentro del desarrollo, ¿no? de la reflexión marxista y particularmente hay un problema que se atajó. Esta es la segunda parte del comentario que quería hacer sobre el Bolívar Echeverría. Pues él se puso a analizar, ¿no? A volver a entrarle a Marx directamente y tratando de clarificar, ¿no? Es decir, hasta ahora las traducciones, el tema de las traducciones del alemán al español no es un detalle menor, sobre todo cuando el método también anda medio debilón, pues obviamente que cualquier mala traducción puede provocar un desastre. O sea, es como si vamos en un carro y el volante tiene juego, ¿no? Entonces, Bolívar Echeverría hace dos cosas. Descubre que en este pasaje está concentrado una gran expresión de esta reflexión del modelo capitalista y del proceso de trabajo, el proceso de valorización, la particularidad de esto que hemos dicho aquí, recuerdan, que es el proceso general de trabajo y el proceso de valorización, pues también se tiene que empezar a pensar a cómo se ve tecnológicamente. Es decir, que el capitalismo es una fuerza en realidad de cooperación, pero de cooperación ajena, ¿no? Entonces ya se va poniendo ahí, vamos entrando a la sustancia, a la esencia de lo que es el problema del capital y bueno, Bolívar Echeverría lo detecta y además él pues se fue a estudiar a Alemania, entonces él hace la traducción, entonces esto es muy importante porque es una traducción muy cuidada, es de alguien que está haciendo una lectura y que además es un especialista crítico en la materia, ¿no? Y pues, como pueden observar, no me dejarán mentir, ahorita por supuesto lo podemos comentar, es una lectura ordenada, o sea, muy sencilla, que está densa, sí, hay muchos elementos a considerar ahí, yo voy a rescatar un par enseguida, pero que es un gran servicio, pues, para poner eh, digamos que en perspectiva, la esencia de lo que estamos aquí discutiendo para que podamos pensar en la fase que viene. Es decir, estamos planteando el problema de cómo el ciclo va a cambiar su cualidad. Insisto en esto, que aquí hemos estado hasta ahora explorando la visión de los ciclos, ¿no? Desde una perspectiva no nada más del proceso reversible, sino del irreversible, es decir, de los cambios cualitativos. Y para eso es que estamos entrando cada vez más a este ADN de lo que significa el capital y lo hacemos ahora a través de esta selección y traducción, efectivamente, de Bolívar Echeverría, que es un punto muy importante, pero que efectivamente se trata de un fragmento de uno de los borradores del Capital, ¿no? Donde Marx está llegando por primera vez
a esas conclusiones. Haz de cuenta que lo que sucede con Marx en su forma de trabajo es que él va agarrando pues toda la bibliografía existente y los datos del tiempo, ¿no? Había unas cosas que se llamaban los libros azules, que eran las primeras estadísticas, ¿no? De lo que sucedía en la economía industrial, ¿no? Y bueno, el asunto es de que pues Marx va desarrollando categoría por categoría, va haciendo el análisis dialéctico y llega el momento en el cual, cuando ustedes vayan a estar haciendo su tesis, o si ahora han hecho ahí algún ensayo, yo en sus síntesis críticas, pues yo veo que hay talento, así que no dudo que ya hayan escrito algo, y si no, háganlo a la brevedad. Pues llega un momento en el cual ahí en la misma redacción surgen resultados, nuevos resultados. Es decir, la misma lógica es bondadosa, porque si la trabajas con esmero, de repente te muestra resultados interesantes, ¿no? Entonces, esta selección, esta traducción para mí es como esos momentos en los cuales Marx seguramente estaba desarrollando. Estamos en el borrador, en uno de los borradores, y que de repente se le combinó ya y centró todo el esquema que se había venido discutiendo, ¿no? Es decir, te da el diseño del entramado general de la concepción, en este caso, de la tecnología del capital, ¿no? La tecnología viéndola ya como una categoría de la economía política. Eso es el primer comentario que quiero hacer desde mi experiencia de lectura, de que es muy importante que en nuestro análisis incluyamos esta categoría de la tecnología, y significará qué es lo que está pasando con la unidad entre el proceso de valorización y el proceso general de trabajo, o como le llama Marx en este texto, el proceso efectivo, ¿no? Efectivo de trabajo como un global. Y que ahí en esa relación es donde se va a decidir verdaderamente lo que está pasando en todos los distintos elementos de la formación económico-social como un todo, ¿no? Entonces, pues la idea es que con el proceso de subsunción, recuerdan que aquí se marca el proceso, la subsunción formal, ¿no? Y la subsunción real, ¿no? SF y SR. Y bueno, ahí Marx está planteando un cambio, ¿no? O sea, estamos entendiendo que está discutiendo aquí lo que va a ser el cambio de modo de producción histórico. Recuerden que eso es lo que aquí hemos estado planteando desde la perspectiva de la teoría de la transición, ¿no? Y bueno, lo que vamos a detectar aquí es cómo está ocurriendo la transformación del modo de producción. Obviamente que esto es esquemático, se puede seguir discutiendo siempre, pero nos ayuda a entender. Vamos a decir el modo de producción feudal, que es la antesala, el periodo anterior al sistema capitalista, y cómo está sufriendo la transformación tecnológica. A eso nos referimos como modo de producción, el modo de existencia, de cómo se produce, dado cierto nivel de fuerzas productivas, pues entonces vamos a ver qué están haciendo por primera vez el modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, esto es muy importante, este tema de la subsunción, a mi consideración, porque recuerden que aquí estamos analizando la dinámica de cambio, estamos poniendo atención ahí. Vemos pues que en los tránsitos de los modos de producción histórica, por lo regular siempre va a existir primero, esta es una ley, ¿no? Y cuando decimos esta es una ley es de que, pues, sucede, ¿no? No importa la voluntad de los participantes, es una función social que deviene de toda una estructuración colectiva, humana particularmente, y pues resulta que siempre entra en comando un poder, puede entrar en comando un poder, pero nada más desde la perspectiva de la subsunción formal, es decir,
ya ocurría, ¿no? La fábrica esta de cooperación. Siempre el trabajo es cooperativo por sí mismo, ¿no? Pero ahí la cooperación era directa entre los seres humanos, entre los trabajadores, con respecto a las distintas instrumentos, ¿no? De trabajo y las primeras máquinas, pues, ¿no? Que surgen, ¿no? Pero esa, digamos que ese es un imaginario no del capital, sino de la estructura económica anterior, ¿no? De gremios, de los pequeños talleres, es decir, todavía la pelota dentro del lado de la cancha del modo de producción feudal, ¿sí? Entonces ahí es lo que está diciendo Marx, ¿no? Está diciendo, a ver, esto está así, ¿no? Y este asunto de la cooperación, esto es lo que a mí me interesa destacar aquí, es que hemos dicho que el trabajo naturalmente pues siempre tiene esta característica de cooperación. De hecho, el problema, eso está aquí en el texto, lo recordarán ustedes, dice Marx, bueno, pues es que la bronca es de que el capital contrata 360 trabajadores uno por uno, pero se beneficia del trabajo colectivo de los mismos. Es decir, pagas trabajo individual y recibes trabajo global o colectivo que es mucho más enriquecido que el individual, ¿no? Entonces, ese es el primer punto de la tendencia del capital a la privatización. Una privatización, como decíamos hace rato, para el caso contemporáneo que hablábamos del neoliberalismo, pero por principio, desde el análisis de la crítica de la economía política, pues una privatización es el aprovechamiento del trabajo colectivo por unos cuantos. Tan sencillo como eso, dirían los argentinos, ¿no? Y pues vamos a ver ahí, pues cómo esta dinámica de la subsunción formal se convierte en un segundo momento en la subsunción real. Es decir, ese nuevo poder de comando empezó a producir ahí, empezaron a existir un montón de procesos, empezaron a cambiar el modo de existencia tecnológico de la forma productiva. Y de repente pasamos de esta noción de la fábrica cooperativa, del trabajo directo, o mejor dicho, de la asociación cooperativa directo entre los que participan en este fenómeno, se conduce a esta idea del taller automático, es decir, del gran autómata, ¿no? Entonces, lo que significó este proceso fue la concepción del gran autómata, la GA, para efectos de nuestro curso, ¿no? Y este gran autómata, pues, es lo que dice Marx. Ahora sí, aquí es cuando estamos hablando ya del sistema capitalista, ¿no? Recuerden, pues, por eso Marx pues, está hablando, su libro se llama El Capital, ¿no? No los feudalistas, ¿no? Y está él en búsqueda y en persecución de esa determinación particular de lo que significa el sistema capitalista, ¿no? Ay, Dios mío, ya me estoy emocionando. Espero que ustedes también. Pueden reaccionar ahí aquí en Zoom hay reacciones. A ver, pueden reaccionar para ver cómo se sienten, por favor. También veo si están despiertos, porque en una de esas yo estoy aquí. Ah, mira, sí tenemos reacciones. Gracias, Sebastián, Frida. A ver. Aboites, Fernández, Domínguez. Qué detalle. Sánchez, González. No, no, hombre. Sí están prendidos. Mejía, Delgadillo, Olvera, García. Hombre. Chido, chido. Ese apoyo sí se ve. Y bueno, vamos bien. También si tenemos alguna pregunta, les recuerdo, lo pueden hacer de viva voz. También podemos utilizar el chat para habilitar. Lo importante es comunicarnos. Dice Manuel Alejandro, lo sigo procesando, prof. Sí, sí, es verdad, ¿no? O sea, por eso hicimos también la pausa, ¿no? Se los comento también para que sepan ahí lo que sucede, porque pues luego llegan unos momentos de densidad, pero pues para eso también es importante las lecturas, para poder alcanzar estas reflexiones.
pues son muy, muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, hablábamos del gran autómata. Dice Marx, pues ¿saben qué onda? Lo que sí es particularmente capitalista no es que el trabajador esté en cooperación, ¿no? Sino que más bien se genera una situación maquínica, un sistema de máquinas, la gran maquinaria, que más bien lo que va a concentrar cada parte de ese sistema de máquinas son, digamos que, síntesis, ¿no? De lo que antes era cooperativo, es decir, se vuelve una máquina, una concentración de procesos cooperativos, ¿no? Entonces, el trabajador, el ser humano, aquí está la clave, en el capitalismo, con el gran autómata, él se vuelve un apéndice auxiliar de esa maquinaria. Es decir, ya no es el trabajador el que está ejerciendo el control sobre la máquina, sino la máquina ejerce el control sobre el trabajador. Y hay un fenómeno aquí muy claro que les va a hacer mucho sentido. Esto implica que todo trabajo especializado va a tender a convertirse en trabajo simple. Y eso significa que va a ser la parte más, así un procesito nada más, una partecita de toda la producción de una mercancía. Es decir, el trabajador ya ni siquiera hace una mercancía completa por sí mismo. Entonces, eso significa antropológicamente cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, se vuelve el trabajador, se va a lo simple, se va al trabajo repetitivo, ¿no? Se va al trabajo así, que ahorita el que más se parecería a esta imagen es el de la maquila, pues se vuelve pues todo un gran autómata donde el trabajo vivo es absorbido por el trabajo muerto y puesto en movimiento. Es decir, se elimina la conciencia y la destreza particular de lo que existía en los gremios y se transita hacia una situación de trabajo simple, ¿no? Y trabajo simple concebido como bajo esta dualidad, ¿no? Por un lado, que implica que ni siquiera eres productor de una sola mercancía, sino solamente de un fragmento, y eso pues le quita todo sentido, ¿no? O sea, pues si nosotros hacemos una guitarra desde ir a cortar el pedazo de madera y tallarlo todos esos elementos, pues hablamos de que es una guitarra que tiene una personalidad y una impronta ahí de la objetivación del trabajo humano, ¿no? Esto haciendo un coqueteo con los manuscritos económico-filosóficos del 44, ¿no? Pero regresando, pues del otro lado tenemos que se vuelve también un trabajo, digamos que, pues lastimoso, ¿no? O sea, que te quita toda perspectiva, ¿no? O sea, te hace nada más estar haciendo una sola acción, o sea, te elimina otro proceso de objetivación, ¿no? Y más bien tú eres el que funciona como objeto, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere Marx siempre con la enajenación, con la alienación del ser humano en el proceso productivo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que aquí la contradicción que nos va a llevar a plantearnos lo que sigue es que, dice Marx, es que la gran contradicción, pues, es que al mismo tiempo que te haces trabajador simple, repetitivo, fragmentado, ¿no? Es decir, totalmente fragmentado, esta sería la palabra, estás haciendo un proceso amplio de cooperación. Pero esa cooperación está, por decirlo así, subsumida, ¿no? Atrapada, ¿no? No me acuerdo cuál era la otra palabrita que se había manejado aquí, que había dicho una compañera, absorbida, algo así. Eh, y bueno, la cooperación a través del trabajo autómata, ese es el verdadero contenido de cuando decimos propiedad privada, ¿sí? Ese es el sentido de propiedad privada capitalista, ¿no? Porque ahí vamos a distinguir también entre distintos tipos de propiedad. Hay una propiedad privada que no es capitalista, ¿no? Y que ese es un tema interesante. Pero aquí hablamos particularmente de la propiedad privada
capitalista, ¿no? Entonces, hablamos pues de que al mismo tiempo que tienes esa reducción en tu capacidad de objetivación humana, pues al mismo tiempo estás produciendo un gran sistema de cooperación a escala mundial. Entonces, el gran autómata pues se va a convertir en un tema muy interesante, ¿no? Aquí la pregunta es, para adelantarnos un poquito solamente con el ánimo de generar la referencia de hacia dónde tiende la discusión, pues tenemos que lo que ahorita va a entrar a la reflexión, al foco de reflexión, es precisamente cómo va a evolucionar ese gran autómata. Es decir, ya hay instalada una gran capacidad de cooperación. Entonces, ya tenemos una base, un resultado del sistema capitalista, es de que ya nos plantea la tecnología suficiente para hacer una cooperación a escala mundial, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo actualizamos el sistema de propiedad que va a cambiar las relaciones sociales de producción para que eso pueda ser alcanzado, ¿no? Entonces, viviremos otro fenómeno de subsunción, ¿no? Y bueno, este gran autómata, pues ya nos vamos a referir particularmente, recuerden que aquí siempre hemos dicho, pues nuestra dimensión de análisis siempre es el mercado mundial, ¿no? Es decir, no estamos hablando de lo que está sucediendo nada más de forma particular en un país, ni siquiera en una región, sino a escala planetaria, ¿no? Es decir, eh, em, este sistema natural cósmico eh, tiene en sí contenido el sistema humano social, ¿no? Donde viven los modos de producción histórico a escala mundial, ¿no? Y que el que nosotros estamos discutiendo a través de este texto, a través de la crítica de la economía política, pues es la del gran autómata. Una gran cantidad de trabajo muerto, ¿no? Objetivando al trabajo vivo, es decir, el muerto controlando al vivo, ¿no? Que este es el sentido último de la imagen que tenemos del sistema capitalista, ¿no? Recuerden que al inicio dijimos, pues, ¿qué imagen tienen del sistema capitalista? Ya cada vez tenemos más y más imágenes. Una de ellas sería un poquito esta, ¿no? Una situación casi de un zombie que está comiendo cerebros, o de un vampiro. Esa es la clásica imagen, un vampiro que necesita chupar sangre externa para poder vivir, ¿no? Y que además no aparece al sol, ¿no? Porque el sol es la verdad, ¿no? Entonces, el sistema capitalista por eso siempre produce y reproduce activamente su sistema ideológico para esconder estas relaciones de dominio, ¿no? Pero bueno, este gran autómata, entonces, lo que ya podemos aquí ir concluyendo, y para pasar al intercambio, a la discusión, pues es que este proceso de subsunción a través de la forma, del modo de existencia de la producción, es decir, la tecnología, pues nos va a ofrecer esta posibilidad de discutir de que todo desarrollo tecnológico implica un modo de producción cada vez más cooperativo, ¿no? Y eso, pues hay que enunciarlo cada vez con más claridad, ¿no? Porque luego se piensa de que no, la justificación del capitalismo es de que produce mucha tecnología y pues ni modo la hace una persona. Y dices, no, ¿cuál, no? No hay nada que sea hecho por una sola persona o una sola empresa. Todo el mundo está haciendo un aprovechamiento cooperativo de todas las tecnologías que se están desarrollando aquí y allá y de todas las nuevas posibilidades que van surgiendo, ¿no? Entonces, aquí lo importante va a ser pues que cambiamos nuestra concepción de la tecnología, no en el sentido del desarrollismo unilateral de los grandes, mentes, ¿no? De esta fetichización del empresario tecnológico súper inteligente que se merece ser el más rico del mundo porque produjo una computadora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una concepción distinta. Ya utilizando el gran autómata, pues entendemos que nuestra discusión de tecnología desde la crítica de la economía política implica nuestra discusión sobre la cooperación mundial. Nada más que el problema es de que esa cooperación mundial tiene particularmente el problema de ser una apropiación privada, ¿no? Entonces,
ya nos lleva poco a poco a poder detectar qué es lo que va a existir a continuación. Es decir, del modo de producción feudal, hemos pasado al modo de producción capitalista. Es decir, del taller, ¿no?, de cooperación directa, pasamos a una gran maquinaria de cooperación indirecta. El siguiente paso hacia el modo de producción comunitario implica en cómo restituir, negación de la negación, cómo restituir en un nuevo nivel la cooperación para que vuelva a ser directa con mayor tecnología. ¿Qué tal ahí? Entonces, pues aquí podemos hacer algún intercambio. Sé que deben de tener ahí algunas dudas. Si quieren simplemente hablar también en voz alta sobre esas dudas, si todavía sienten que no la han amarrado bien, aquí los podemos ayudar a aterrizar esas reflexiones. Así que, por favor, adelante. Siéntanse en su Zoom. Yo, profe, ¿puedo participar? Adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, me parece que es el principio de la lectura o en una parte intermediaria en donde menciona que muchas veces el capitalista ¿cómo mencionarlo? Como que él se enorgullece de todo de este enriquecimiento que se ha generado, pero que no se debe ni siquiera ni a su fuerza de trabajo, ni siquiera a su capacidad de realizar actividades, sino que simplemente es a generar. Se cortó un poquito. A ver si puedes repetir un poquito esa parte, Giovanni, por favor. Sí, no. Disculpa, es que no está funcionando. No sé si los demás lo escuchen bien y nada más soy yo o hay algún problema con la conexión. A ver, vamos a intentarlo de nuevo, Giovanni, a ver si ya. Sí, no se escucha. A ver, vamos. Gio, si quieres intentarlo de nueva cuenta, por favor. Creo que tuvo un problema con su conexión, si no me equivoco. Creo que salió, ¿cierto? Bueno, alguien mientras tanto, en lo que regrese el compañero, y ahorita retomamos con él. ¿Qué dicen todos? Esperamos a Gio. Ah. Bueno, yo, Adelante, por favor. bueno, solo hacer como un comentario y es sobre cómo me impactó la lectura. Yo había dicho eso de que era sí se podía entender como un tipo de absorción y ya me quedó claro que sí, ¿no? Que todo el proceso absorbe a otro y así sucesivamente. Y relacionándolo con el tema anterior de los procesos reversibles e irreversibles, creo que este es un proceso irreversible. El hecho de que siempre una cosa va a llegar a absorber a otra y a transformarla y mejorarla, se supone, aunque no en todos los casos es así, ¿no? O sea, no hay un mejoramiento. Creo que, pero siempre está esa tendencia de que una cosa llega a otra y nunca permanece en el mismo estado. Aunque en teoría se vea así de, no, sí permanece el capitalismo tal cual, pero no, ya hemos visto que pues ha evolucionado, ha metido el factor de la tecnología y que ha dejado a los trabajadores un poco de lado y eso pues es preocupante, ¿no? Que la maquinaria ha llegado y la tecnología ha llegado a invadir lo que a lo mejor pertenecía a las personas, ha dejado de hacerlo y solamente se ocupan de supervisar que esté bien hecho, ¿no? O sea, de que la máquina esté funcionando bien. Y es ya correcto. no se ocupan como de saber qué proceso lleva a hacer eso. Entonces solo era ese comentario. Es correcto. Excelente, Pamela. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues aquí también además se genera también la discusión de que, bueno, que ahorita de lo que hemos visto que parece que es lo mismo, qué proceso de subsunción, a lo mejor no real, es decir, no ha cambiado,
pero sí formal, es decir, que haya cambiado otro proceso, ¿no? Ya tenemos de regreso al compañero Giovanni, por favor, adelante. Esperemos ahí ya mejor tu comunicación. ¿Ya se escucha bien, profe? Ya se escucha mejor, adelante, Giovanni, por favor. Ah, ok. Bueno, lo que comentaba es que se menciona que muchas veces, bueno, más que nada los que son los seres funcionales dentro de estas empresas, pues obviamente son los obreros. Entonces menciona que muchas veces, obviamente, los capitalistas al querer absorber su fuerza de trabajo y tener mayor ganancia, bueno, planean estrategias para un funcionamiento donde estas personas mm, trabajen más y ganen menos. Ujú. Y aún así, los capitalistas son aquellos que al enriquecerse, pues se llevan la mayor parte y ellos se enorgullecen de lo que está sucediendo, aun cuando ellos ni siquiera son capaces de proporcionar fuerza de trabajo dentro de la empresa. Ujú, exactamente. Sí, pues de hecho, coincido, estimado Giovanni, porque sí, de hecho ahí en Kino, en Mafalda, de hecho hasta hay no me acuerdo bien particularmente el cartón, pero es este mensaje, ¿no? Dice, hay de dos sopas, ¿no? O sea, son los trabajadores y los capitalistas, pero los capitalistas son no trabajadores, ¿no? O sea, no son los que generan la riqueza, sino los que se apropian de la misma, ¿no? Y estamos hablando ahorita aquí del imaginario ya de que el capitalista de a de veras es el capitalista financiero, de ahí el acento que hemos puesto en esta parte de la triada que conforma el capital social global, si lo recuerdan. Sino que, bueno, pues lo que tenemos es de que dice, no, ¿cómo no? No, sí trabajo porque o sea, trabajo explotando gente, ¿no? Pero en realidad, sí, en realidad lo que produce esa gran desigualdad, esas 200 familias que controlan el sistema completo, pues son precisamente resultado de ese sistema de apropiación. O sea, ellos propiamente no producen ningún tipo de riqueza, ¿no? O sea, esa se hace directamente por la cooperación, ¿no? Más bien ellos se aprovechan de esa cooperación, ¿no? A eso quizás se refiere enorgullecimiento de sentirte el papas fritas con el trabajo ajeno. Y insisto, ahí vamos a distinguir, y eso nos va a ahorrar muchísimos debates, distinguir entre la propiedad privada capitalista, que es esto, aprovechamiento del trabajo ajeno, y la propiedad privada no capitalista, o mejor dicho, propiedad personal, de que tengamos nuestras cosas, de que en otro sistema, en un sistema comunista nadie va a llegar a quitarte tu almohada, ¿no? Por decisión, no sé, eso es una visión equivocada, ¿no? Se tiene siempre propiedad privada personal. Y que la propiedad capitalista, privada capitalista, pues es esta noción de saludar, como se dice también ahí, en los dichos, con sombrero ajeno, ¿no? Entonces, ese es el gran problema del fetichismo, que esa cooperación, que es de todas y de todos, humana, se vuelve como si fuera producto de una sola persona. Ahí está la gran contradicción a perseguir, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? De lo que decía mi compañera Pamela al principio, de Ujú. esta vigilancia en la subsunción, cómo se vigila el proceso de trabajo, y me parece que esos intereses privados solamente de proteger el producto final, que es la mercancía, de que no se la apropien los trabajadores ni tampoco los medios de trabajo y eso. Bueno, esta vigilancia me parece que no aporta absolutamente nada, ni a la productividad, ni a la eficiencia del trabajo, no aporta absolutamente nada, probablemente incluso hasta la disminuya, ¿no? Porque Claro. pues solamente se aplica para proteger la propiedad privada capitalista, Ujú. pero en lo absoluto aporta nada al proceso de trabajo. Exactamente. Sí, pues ahí, ahora que lo mencionas, Sandra, muchas gracias. Pues el tema de la productividad, ¿no? Que tanto se ha cacareado, ¿no? Entre los economistas, ¿no? Pues cuál es el objetivo último, elementar la productividad. Oye, que por qué no crece el país, porque no aumenta su productividad, ¿no? O sea, se convirtió
en este gran fetiche, pero en realidad lo que vemos ahora con claridad a través de este análisis de la subsunción, pues es de que la productividad en última instancia no es en beneficio nunca del trabajo. O sea, como lo mantiene en el nivel de lo simple, del trabajo simple, y como dices, pues esta vigilancia termina siendo para otra cosa, o sea, incluso hasta afecta ahí, ¿no? La misma labor. Y entonces empieza a haber una necesidad de criticar también cuál es nuestro concepto de productividad, ¿no? O sea, esta productividad del capital, pues es una productividad vacía que incluso termina afectando al trabajador individual, ¿no? Es decir, mientras más tecnología que genere un aumento de la productividad, como la entendemos tradicionalmente, también más retroceso existe en la calidad del trabajo individual, ¿no? Entonces, pues obviamente que esto es lamentable, ¿no? Y este es el problema que se tiene, ¿no? Ahí es donde se va a develar toda esta necesidad de control y vigilancia, pues para que se actúe de esta manera. O sea, solamente por la fuerza es que puedes tener sistemáticamente a un trabajador humano, haciendo una acción repetitiva y sin conciencia de a dónde está yendo esa energía que está entregando, ¿no? O sea, ya estamos hablando de contradicciones potentes, ¿no? Y que ya abriendo nuestro concepto de productividad, no nada más vista así cuantitativamente, pues tendríamos que también tomarlo en cuenta, ¿no? Es decir, qué tipo de trabajo estamos haciendo, ¿no? Y pues ahí no quiero dejar de mencionar, aprovechando esta aproximación, reflexionar en torno que parte de esta calidad, este modo de ser social del trabajo. Aquí es muy importante recuperar este concepto de las condiciones sociales de trabajo que está aquí en esta lectura, que les recomiendo que le vuelvan a dar una lectura para poner ahora el énfasis en que cualitativamente una nueva tecnología genera distintas condiciones sociales de trabajo. Entonces, al día de hoy, pues poniendo esto sobre la mesa, pero también este otro elemento que me gustaría comentar, que es el de la alimentación, ¿no? Es decir, como yo estoy en un sistema ya donde el gran autómata absorbe trabajo simple, ese trabajo simple necesito que sea lo más barato posible. Pero lo único que sí necesito como gran límite natural, pues es de que no se muera. Entonces necesito darle los energetizantes y los nutrientes mínimos para que pueda aguantar con vida, ¿no? Entonces, esto, por un lado, pues es la noción del ejército industrial de reserva, que aquí lo hemos comentado. Y por otro lado, también explica todo este fenómeno de enfermedades y todo este fenómeno ahora de los etiquetados frontales, y que nos damos cuenta que básicamente la alimentación capitalista pues se reduce a grasas saturadas, azúcar, sodio, ¿no? Es decir, o sea, es toda una condición en la cual ya hemos ido en la extracción de plusvalor, a tal grado de que pues se está simplemente raspándole, así como se le raspa un cerro que estás ahí acabando con un ecosistema, también al género humano se le está ahí raspando en su salud, en su alimentación, para que pueda mantenerse en este nivel de trabajo simple. Y ya no digamos de la producción y reproducción del cuerpo, sino, pues por supuesto, como unidad que son, de la mente también, ¿no? Entonces, eso, pues, es un sistema de control fuerte, potente, pues, ¿no? O sea, es una gestión de la alimentación con este talante de costo-beneficio de corte capitalista, una subsunción. Ahí es donde también se ve la relación de dominio, ¿no? Por eso, pues, todos esos son los elementos que se tienen que ir poniendo sobre la mesa y que nos ayuda esta categoría que les comento, las condiciones sociales de trabajo, ¿no? Nos permite anudar y profundizar sobre estos elementos, ¿no? Para que la productividad es un tema que también ustedes pueden tocar. Hay un autor muy interesante, Benjamin Coriat, donde se hace una gran discusión sobre este asunto de qué vamos a entender por productividad. Ahí lo puedo luego rastrear y pasárselos, pero pues queda de manifiesto pues que ahora ya desde esta perspectiva pues se genera más bien
me atrevería a decirlo así, la tradicional discusión de la productividad se puede leer desde la crítica de la economía política como la discusión del momento tecnológico con respecto a las condiciones generales de trabajo, ¿no? Condiciones sociales de trabajo. Entonces, pues si se dan cuenta, vamos cerrando las pinzas. Se va generando pues toda una perspectiva crítica de todos estos elementos y pues pues tenemos que ir utilizando estas nuevas categorías, ¿no? Esta visión tecnológica, esta visión de la productividad, esta visión del tipo de transición, que puede haber transición formal, real, pues habrá que descubrir otro tipo de transiciones que estarán ocurriendo en el sistema. Y pues ahí vamos a ir avanzando, pues, para ir comprendiendo este momento histórico y pues cerrando también con un comentario, a menos que haya alguna otra participación, sino nada más pues para manejar ahí. Ahora sí que como se dice tradicionalmente, hablen ahora o callen para sí, bueno, para el miércoles en este caso, acá no vamos a ponerla tan dramática, pero pues simplemente para decir pues, ¿no? Que esta particularidad nos va a ayudar a plantear la contradicción fundamental del sistema capitalista, ¿no? Antes que se creía que se trataba nada más del individual, del egocentrismo, que sí, pero también esta gran contradicción donde detectamos que la propiedad privada capitalista, el trabajo privado capitalista, significa el aprovechamiento de élite de toda la cooperación mundial, ¿no? Entonces, pues es una situación que se tiene que transformar, se tiene que hacer un planteamiento diferente para que podamos hablar de las nuevas condiciones sociales de trabajo que vendrán con el nuevo modo productivo histórico que habremos de construir entre todas y todos, ¿no? Así que, pues muchísimas gracias. Y nos vemos el miércoles. En un ratito más les dejo ahí una actividad de las tranquilonas en el Face, para seguir ahí generando la discusión. Entonces tengan un excelente día, por favor, y nos vemos a la próxima. Gracias, profesor. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.